Continúo. Entonces estábamos hablando de Sócrates y por lo que había sido enjuiciado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que enjuició a Sócrates? O ustedes me podrían preguntar a mi profesora, ¿quién enjuició a Sócrates? ¿Y quiénes fueron los que enjuiciaron a Sócrates? Serían los que nosotros conocemos como, vamos a seguir más acá, los, dame un segundo, los sofistas. Si nosotros le diéramos características actuales a los sofistas, podríamos decir que son los profesores de la actualidad. ¿Por qué? Porque enseñaban a cambio de dinero, ¿ya? Ellos entregaban un conocimiento y a cambio se les pagaba. Por eso son como los profesores actuales. Y eran autodenominados sabios de la época, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento que era traspasado a los demás. Entonces ustedes comprenderán que si tenemos personas dentro de la sociedad que enseñan a cambio de dinero y llega una persona, don Sócrates, que dice que uno puede llegar al conocimiento por sí solo y les enseña esto de manera gratis, obviamente los sofistas se ven amenazados, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Llevan a juicio a Sócrates, primero por corromper a los jóvenes, segundo por ser ateo, tercero por hacer del argumento débil el más fuerte, ¿ya? ¿Qué pasa? Así como resumen, muy resumido, dentro de ese juicio, que es la apología de Sócrates, el libro que lo muestra, es que Sócrates obviamente se defiende y como conclusión él prefiere seguir sus ideales y toma cicuta y muere, ¿ya? Así como muy resumido, insisto, ya después podremos ver con más detalles esta situación. Entonces los sofistas, comillas, logran lo que querían, comillas digo, porque Sócrates siguió sus ideales de igual manera, ¿ya? Algo súper importante antes de borrar esto es que el periodo donde se encuentran los presocráticos se llama periodo cosmológico. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque ellos se cuestionan el origen de la naturaleza, ¿ya? El periodo donde se encuentra Sócrates se llama periodo antropológico. ¿Por qué? Porque él se cuestiona al hombre, al ser humano y su manera de conocer, en este caso por medio de la mayéutica, ¿ya? Obviamente se cuestionan muchas más cosas, pero nosotros vamos a destacar lo más importante, si no, no terminaríamos nunca. Otra cosa importante de Sócrates es que él jamás escribió un libro. Jamás. Todo lo que nosotros sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón. Si ustedes buscan libritos de Platón, se encontrarán que dentro de estos libritos hay muchos que tratan del pensamiento de Sócrates y describían la situación de Sócrates en la Grecia antigua, ¿ya? Vamos a continuar entonces con el caballero que yo les acabo de mencionar, que es Platón. Voy a borrar aquí para que tengamos espacio y podamos continuar. Entonces, primero, ¿qué es lo que sabemos en primera instancia de Platón? Como yo les acabo de decir, que es discípulo de Sócrates, ¿ya? Y que escribió todo lo que sabemos de Sócrates en la actualidad. Obviamente, así como en Sócrates hay un dato freak, también hay un dato freak en Platón, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Déjenme embellecer esto para poder seguir escribiendo. Ya. Entonces continuamos con don Platón. Siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Recordemos que los siglos que nosotros destacamos anteriormente fue el siglo VII, donde empezaron los presocráticos a cuestionarse las cosas de manera racional, y después el siglo V, donde estaba don Sócrates. Ahora continuamos con el siglo IV, que es donde está Platón. ¿Qué es lo primero que sabemos de Platón entonces? Que es discípulo de Sócrates. Dato freak de Platón. Muchos de los filósofos de la antigüedad eran homosexuales.
¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque piensen que obviamente era una sociedad machista y quienes tenían acceso al conocimiento eran los hombres. Las mujeres debían quedarse en la casa en esa época. De hecho, lo más probable, si estos caballeros vieran que yo soy profesora de filosofía, estarían revolcándose donde estén, ¿ya? Porque es casi aberrante para ellos saber que una mujer pudiera hacer filosofía, más aún enseñarla. Entonces, si bien hay muchos de ellos que sí se casaron, en la antigua Grecia hay muchos filósofos que eran homosexuales. ¿Por qué? Porque quienes producían el conocimiento eran los mismos hombres. Entonces, al producir el conocimiento, los hombres, ¿quiénes eran los que le llamaban la atención a los filósofos? Los que producían el conocimiento, es decir, otros hombres, ¿ya? ¿Qué pasa con Don Platón? Dato freak, ¿ya? Yo les mencionaba anteriormente que Sócrates jamás había escrito nada. Todo lo conocemos por medio de Platón. Hay una teoría que es bastante aceptada en la historia de filosofía, pero que no está comprobada, ¿ya? No está comprobada ni la una ni la otra. Entonces, como es filosofía, lo dejamos ahí para que cada uno pueda hacer juicio de lo que quiera creer. Se dice que se dice que Sócrates nunca existió, sino más bien Platón creó en su cabecita a un hombre ideal, al más sabio de la época, el mejor filósofo de la historia, que fuera quien moría por sus ideales, ¿ya? Quien defendía todo por enseñar a los jóvenes, etc. Entonces, ¿quién sería el gran filósofo de la historia para esta teoría? Sería Platón, porque Sócrates no habría existido y sería un invento de Platón, ¿ya? Por eso no tendríamos acceso a ningún texto escrito por Sócrates en la actualidad y en ninguna época, ¿ya? Insisto, esto no está comprobado. Tampoco está, se supone que Sócrates sí fue histórico, pero hay una corriente bastante grande dentro de la filosofía que afirmaría que Sócrates no existió y que el gran filósofo de la época fue Platón. Solo como dato freak, usted podrá creer lo que quiera. Si usted cree que existió Sócrates, existió Sócrates. Si usted cree que existió Platón, súper, ¿ya? Continuamos entonces. Don Platón, discípulo de Sócrates, ¿qué es lo que se va a cuestionar principalmente? Recordemos que Sócrates se cuestionaba al hombre, entonces Platón va a continuar con el tema del hombre o ser humano, pero él va a decir que este ser humano tiene una dualidad. Ojo, estamos destacando el pensamiento más importante de cada filósofo porque, insisto, si no, terminaríamos nunca. Entonces, Platón va a decir que existe una dualidad dentro del ser humano, y esta dualidad es el alma y el cuerpo. Cuando yo hablo de dualidad alma-cuerpo, me refiero también a que existen dos mundos. El mundo inteligible y el mundo terrenal. Cuando hablamos del mundo inteligible, es decir, el mundo que está arriba, el mundo de las ideas, el mundo donde está el conocimiento, el mundo donde están las almas. Para Platón ese mundo es perfecto, ¿ya? El mundo terrenal es donde nosotros vivimos y donde está nuestro cuerpo, ¿ya? Este cuerpo es el que nos lleva a pecar. Este cuerpo es el que nos lleva a hacer cosas que en realidad no necesitamos. Para Platón, ¿cuántas veces nosotros comemos sin tener hambre? ¿Cuántas veces el ser humano tiene actos sexuales no teniendo como fin la reproducción, sino más bien el tener placer corporal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Platón? Dice que el cuerpo es una cárcel para el alma, ¿ya? Es decir, esta alma perfecta está encarcelada, está prisionera dentro de este cuerpo, ¿ya? Y obviamente al momento de morir esta alma se liberaría y obviamente se podría a lo mejor reencarnar en alguien más o volver al mundo inteligible. ¿Qué es lo importante acá? La dualidad. Ojo, algo súper importante. En la antigüedad los filósofos pensaban que nosotros razonábamos por medio del alma. No se veía el alma como un tema espiritual,
sino más bien como un tema racional. Por eso, cuando nosotros hablamos de psicología, esto es un paréntesis, psico significa alma, logía, estudio. Entonces, si nosotros definiéramos etimológicamente la palabra psicología, sería el estudio del alma. Y ustedes dirán, ¿pero cómo se estudia el alma? ¿Por qué? Porque esta palabra nació en la antigüedad y obviamente hace alusión al estudio de este pensamiento racional que en la modernidad pasaría a llamarse mente. ¿Ya? Pero antes los filósofos creían que nosotros éramos capaces de razonar por medio del alma. No era un alma espiritual como la que nosotros conocemos hoy en día, sino más bien era un alma racional, ¿ya? Solo eso como dato. ¿Qué pasa con don Platón entonces? Él habla de esta dualidad cuerpo-alma y su pensamiento se basa la mayoría de las veces en definir lo que hizo Sócrates a lo largo de la historia y además hablar sobre esta dualidad alma-cuerpo, ¿ya? ¿Qué otro dato importante sobre Platón es necesario nosotros saber? Él tiene un mito, que es el mito de la caverna. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. La caverna, para pedir otro. Este mito hace alusión a dos mundos. Tenemos esta dualidad que plantea Platón. Entonces este mito dice que abajo existe como una cueva, una caverna, como su nombre lo dice, y hay un grupo de hombres. Estos hombres solamente tienen fuego, y este fuego hace que en las paredes se puedan ver reflejadas las cosas como las imágenes, como las sombras. Solo ellos tienen acceso a esa luz, ¿ya? ¿Qué pasa? Un día X, uno de los hombres descubre cómo salir de la caverna. Empieza a subir, a subir, a subir y se da cuenta que puede lograrlo, ¿ya? Sale. Al llegar arriba se da cuenta que hay luz, que hay sol, que hay un día, como lo vemos nosotros. Y esa luz es tan potente para sus ojos que nunca la han visto que lo enceguece, ¿ya? Él baja nuevamente a la caverna y le cuenta a sus compañeritos lo que acaba de ver. ¿Y qué sucede? Los compañeritos se dan cuenta de que este hombre en realidad volvió enceguecido, en realidad algo le está pasando y que lo están sacando de su mundo, que es el cotidiano. ¿Y qué hacen? Lo matan, ¿ya? Nosotros este mito de la caverna lo podemos llevar a muchas situaciones. Primero, a la que quería explicar Platón, que es como la historia de Sócrates. Sócrates salió de su mundo, descubrió el conocimiento más allá, y ¿qué hizo la sociedad? Lo tildó de loco y lo mató, ¿ya? Nosotros podemos aplicarlo también en la actualidad. Toda la gente que está sumergida dentro de su mundo y no quiere llegar al conocimiento. Toda la gente que está sumergida en su realidad y no quiere llegar más allá, ¿ya? Sabemos hoy en día que tenemos que quedarnos en nuestra caverna para no ensuciarnos con este bicharraco que anda. Pero si fueran en tiempos normales, se podría aplicar también. De hecho, hay un meme que circula en redes sociales que se llama Platón atemporal. Y muestran al ser humano dentro de la caverna con el computador, con el celular, y afuera hay un día maravilloso que podrían salir a andar en bicicleta, salir a correr, salir a jugar, y no lo aprovechan, ¿ya? Entonces este mito de la caverna de Platón es bastante famoso porque se puede aplicar a distintas épocas, ¿ya? Si bien él trató de explicar esta dualidad que existía, y este mundo perfecto arriba y este mundo terrenal abajo, lo que pasó con Sócrates también se puede interpretar. Esto se puede aplicar a muchas realidades y a muchas temporadas, iba a decir, a muchas épocas, ¿ya? ¿Qué más es importante que nosotros sepamos de Platón? Que a diferencia de Sócrates, él no utilizaba la mayéutica directamente, sino más bien él tenía un lugar donde enseñaba que era llamado la academia. ¿Por qué es importante hablar de la academia? Porque, como les digo, ahí enseñaba Platón, pero en la puerta de la academia había un letrerito. Y ese letrerito decía que solo puede ingresar a esa academia a aprender quien sabía geometría. Y ustedes dirán, ¿por qué?
Ya muchos se preguntarán, profe Mario, el profe Dani, el profe Pablo serían perfectos filósofos. Exactamente. La matemática tiene el componente de la lógica, que va de la mano con la filosofía. ¿Ya? Entonces es muy importante conocer en matemática la lógica, y en este caso Platón lo consideraba como un punto base para poder empezar a cuestionarse y a poder empezar a reflexionar dentro de ciertas situaciones. ¿Ya? Eso con Platón. ¿Cómo se llama el periodo donde vive Platón? Periodo sistemático. ¿Por qué? Porque él ve al hombre, dualidad, como un sistema. ¿Ya? A continuación viene Don Aristóteles, discípulo de Platón. Lo vamos a poner acá. Este va a ser el último señor que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Para no alargarme tanto en el tiempo, porque no lo permiten las condiciones. ¿Qué pasa con Don Aristóteles? Primero, también está en el siglo IV a.C., y también pertenece al periodo sistemático. Pero así como pertenece al periodo sistemático, también pertenece a un periodo llamado ético. ¿Ya? Como dije, Aristóteles es discípulo de Platón. ¿Qué es lo que se cuestionó Aristóteles pensando en qué? Sócrates se cuestionó el hombre, Platón se cuestionó la dualidad. Aristóteles se va a cuestionar también la dualidad. Vamos a poner acá, hombre, dualidad, alma, cuerpo, pero ojo, él se va a detener en el alma. Bueno, se cuestionan muchas más cosas, vuelvo a insistir que son las cosas fundamentales. Él se va a detener en el alma y va a decir que todo ser vivo tiene alma. Ojo, recordemos que el alma es un alma racional. Al decir que todo ser vivo tiene alma, nos referimos a que todo ser vivo puede llegar a conocer, ¿ya? Entonces él divide el alma en tres. Primer tipo de alma, el alma vegetativa. ¿Quiénes tendrían este tipo de alma? Los vegetales, las plantas. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de alma? Que tienen ciclo vital, es decir, nacen, crecen, a veces se reproducen y mueren, se desarrollan también, ¿ya? Entonces, ese ciclo vital sería el que permitiría a las plantas conocer, ¿ya? Entonces las plantas y los vegetales tendrían alma para Aristóteles. Segundo tipo de alma, el alma sensitiva. ¿Quién tendría este tipo de alma? Los animales, ¿ya? Pero esto se va acumulando, así como las plantas tienen el ciclo vital, los animales tienen ciclo vital, pero además tienen algo que es súper importante en ellos, que es su instinto, sus sentidos, por eso sensitiva. Ya, vamos a poner acá, no lo vamos a poner porque no cabe. Instintos, sentidos. ¿Cómo conocen los animales? Por medio de su instinto. Muchas veces nosotros vemos la inteligencia en los animales por supervivencia, y eso lo hacen a través de sus instintos, ¿ya? Tercer tipo de alma para Aristóteles, el alma racional. ¿Quién tiene el alma racional? El ser humano. ¿Por qué? Porque piensa. No todos, pero se supone que debieran pensar todos, ¿ya? Entonces, así como dijimos que esto era acumulativo, el ser humano tiene un tipo de alma que conoce por medio del ciclo vital, conoce por medio de sus instintos, tiene sentidos, puede percibir, pero además tiene la capacidad de pensar, ¿ya? Es el tipo de alma más completo que existe, porque recoge todo de las almas anteriores. ¿Qué es lo importante acá? Que todo ser vivo tiene alma y que se divide en tres para Aristóteles. Usted puede estar de acuerdo o no puede estarlo, ¿ya? Continúo. Dato freak de Aristóteles, ¿ya? Él tiene un librito que se llama Metafísica. Si nosotros analizamos etimológicamente, metafísica significa más allá de la física.
o sea, más allá de lo físico, más allá de lo terrenal. Es decir, como el estudio del ser, ¿ya? Del alma. Si nosotros pudiéramos definir qué ciencia hoy en día se cuestiona lo metafísico, sería la ontología, porque la ontología es el estudio del ser, ¿ya? Pero ojo, este librito que tiene Aristóteles llamado Metafísica, él jamás en su vida le puso el nombre, por eso es un dato freak, ¿ya? ¿Qué pasaba? En esa época, obviamente, Aristóteles también quería contribuir para que la gente pudiera aprender y enriquecerse de sus conocimientos. Entonces, ¿qué hizo Aristóteles? Él escribía y lo iba a dejar a la biblioteca de esa época. En esa época, ¿quién estaba a cargo de la biblioteca? Don Andrónico de Rodas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo don Andrónico cuando Aristóteles le fue a dejar los textos de ontología, del estudio del ser, del estudio del alma? Andrónico los ubicó en su biblioteca y por casualidad los puso al lado de los textos de física, ¿ya? ¿Qué pasaba? Cuando la gente quería ir a leer algo de Aristóteles, le decía: don Andrónico, ¿me puede pasar los textos que están más allá de los de física? ¿Qué encontró don Andrónico? Que ponerle el nombre de metafísica era lo más claro. Y la agrupación de textos que hablan sobre el alma, llamado metafísica, es gracias a don Andrónico de Rodas, ¿ya? A lo mejor si don Aristóteles le hubiera querido poner un nombre al texto, le habría puesto ontología, por el estudio del ser. Pero don Andrónico, como le pedía los textos que estaban más allá de los de física, no encontró nada mejor que ponerle al texto metafísica. Y así quedó. Dato freak de Aristóteles, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de Aristóteles antes de terminar? Es que don Aristóteles, así como Platón tenía la academia, don Aristóteles también tenía un lugar donde enseñaba, ¿ya? Que era llamado el... ¿Cómo lo podríamos llamar? El liceo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de los peripatéticos. Los que vieron Merlí, primer capítulo, creo que habla de los peripatéticos. ¿Qué pasa? Don Aristóteles enseñaba a medida que caminaba. Entonces, en el lugar donde él enseñaba, en el liceo, él caminaba, y la gente le diciendo: maestro, o Aristóteles, o tío, no sé cómo le querían decir, ¿qué es el ser? Y Aristóteles caminaba, iba respondiendo, y la gente que quería aprender se iba sumando a esta caminata, ¿ya? Ellos eran llamados peripatéticos. También dato importante de cómo enseñaba Aristóteles. ¿Qué otra cosa es importante? Recordemos que acá el periodo de arriba se llama ético. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue uno de los primeros en cuestionarse la ética en cuanto tal, con el nombre de ética, ¿ya? Recordemos que la ética es la reflexión sobre lo bueno y lo malo. La parte teórica, la parte reflexiva. Entonces, Aristóteles fue uno de los primeros en hacer este cuestionamiento con respecto a lo bueno y a lo malo. Muy relacionado en esa época con la política, ¿ya? La política y la ética siempre debieran ir de la mano, ¿ya? Eso con respecto al origen de la filosofía. Si obviamente alguien tiene una duda, me la escribe y lo vamos respondiendo de a poco, ¿ya? Resumen, partimos con el paso del mito al logos. Partimos con los mitos desde el siglo VII hacia atrás, donde se explicaban las cosas a partir de mitos, ¿ya? ¿Qué pasó? Ocurrió un salto con los presocráticos, que fueron los primeros filósofos, y fueron quienes se empezaron a cuestionar las cosas racionalmente. Paso del mito al logos. ¿Qué se cuestionan los presocráticos? El origen de la naturaleza, ¿ya? Después tenemos este paso del mito al logos. Después de los presocráticos vendría Sócrates. ¿Qué se cuestiona Sócrates? Al ser humano, ¿ya? Y el ser humano es el que es capaz de conocer. ¿Cómo conoce para Sócrates? Por medio de la mayéutica. Ya mencionamos ahí también a los sofistas, que son como los antagonistas de Sócrates. Después de Sócrates tenemos a Platón, discípulo de Sócrates, que se cuestiona también el ser humano, pero esta dualidad alma-cuerpo, ¿ya? Recordemos alma como alma racional.
Alma y cuerpo. Alma, perfecto. Cuerpo, cárcel del alma, donde nosotros tenemos las cosas malas, lo terrenal. Después de Platón tenemos a Aristóteles, discípulo de Platón. ¿Qué se cuestiona a don Aristóteles? Continúa con el tema de la dualidad, pero esta vez él da un ingrediente más diciendo que todos los seres vivos tienen alma, ya sea alma vegetativa, sensitiva, alma racional, dependiendo del ser vivo del cual estemos hablando, ¿ya? Espero haya quedado más o menos claro. Con respecto a la actividad de la clase, la idea es que nosotros podamos leer un texto de estos caballeros de la época antigua. Yo se los voy a adjuntar ahora porque corresponde al horario de la clase. Y usted lo pueda leer y conocer un poquito más con respecto a el pensamiento de la época. ¿Ya? Solamente eso, obviamente ahí les voy a mandar los plazos y todo como corresponde. Pero lo que me interesa a mí en la clase de hoy, más que adquirir una habilidad específica, es que usted conozca cómo fue el origen de la filosofía. Es súper importante a la hora de hacer filosofía saber de dónde parte y a la hora de hacer cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la filosofía en un comienzo partió con los presocráticos, que eran personas súper completas, ¿ya? Eran personas súper sabias que sabían de muchas cosas. Entonces no cerrarnos a que la filosofía solamente se basa en cuestionarse cosas que no tienen sentido. ¿Ya? Eso. Que tengan muy buen día. Cuídense. Cualquier consulta me escriben, obviamente. No salgan de sus casas y buena semana. Nos vemos. Adiós.